Para empezar, te dejo una pregunta. ¿Sabías que hay un país en Oriente Medio que está atrapado entre dos gigantes que la arrastran cada uno hacia un lado opuesto? Me estoy refiriendo a Irak, un país que rara vez es tenido en cuenta, pero que puede ser absolutamente clave para el futuro de Oriente Medio. Un país que está sometido a dos grandes fuerzas divergentes. Por un lado, la presión de Estados Unidos. Por otro, la búsqueda de influencia de Irán. ¿Y por qué digo que este país puede ser tan importante para el futuro de la región? Pues básicamente porque Irak va a ser el fiel reflejo del poder que le quede en la región al Irán de los ayatolás. Y es que, veréis, en las calles de Bagdad los murales de líderes chiíes están poco a poco empezando a desteñir, mientras que los jóvenes iraquíes cada vez elevan más sus protestas, hartos de ser peones de una partida jugada por otros. Y la cuestión, amigos, es que justo ahora, después del inesperado ataque de Israel a Damasco contra el nuevo régimen de la vecina Siria, queda muy claro que Irak es el último país en el que Teherán todavía está a tiempo de salvar su influencia. De hecho, esta es una de las historias más importantes y menos contadas de Oriente Medio. Por eso en este vídeo os vamos a contar cómo Irak se ha convertido en el último bastión de Irán, por qué pese a ello las milicias proiraníes que hay en el país están menos activas que nunca, y si estamos a punto de ver finalmente cómo se rompe el último gran tentáculo de los ayatolás. ¿Preparados? Pues menudo vídeo tenemos hoy. Con él vais a poder entender muchas de las grandes cuestiones que están ocurriendo en Oriente Medio. ¡Arranquemos! Bien, para empezar hay una cosa que seguro que muchos estaréis pensando. ¿Qué demonios tiene que ver Irán con Irak? Además, claro, de ser dos países con un nombre parecido. ¿Por qué decimos que lo que aquí ocurra es clave para el futuro de todo Oriente Medio? Pues veréis, para los ayatolás Irak no es un país más, un país con el que hacen frontera y listo. No, Irak ha sido durante años su corredor estratégico hacia Siria y Líbano, y con ello la vía clave para mantener su cruzada contra la mismísima Israel. Y no solo eso, también ha sido su mejor coartada económica. ¿Por qué? Pues lo vais a entender muy rápido si echamos un momento la vista atrás. Fijaos. Tras la caída de Saddam Hussein en el año 2003, Irán vio el cielo abierto, un país roto, de mayoría chií, con un ejército completamente deshecho y un vacío de poder enorme. Así que la ocasión, pese a la ocupación de Estados Unidos, era ideal para extender poco a poco sus tentáculos políticos y militares, colocando a aliados chiíes en puestos claves de la administración y financiando a un montón de milicias armadas. Y amigos, amigas, eso fue justo lo que hicieron. Y es que de ese modo mataban dos pájaros de un tiro. Por un lado, desafiaban con hombres leales en el terreno el poder del tío Sam, que, como todos sabéis, estableció bases militares en Irak y un gobierno relativamente afín tras ocupar el país en 2003. Y por otro lado, los persas también convirtieron al sistema financiero iraquí en toda una auténtica lavadora para el dinero iraní sujeto a sanciones. Y eso ni siquiera es todo, porque es que además Irak también se ha convertido en uno de los principales importadores de productos iraníes y en el número uno con mucha diferencia de productos no energéticos. De hecho, es el país al que Irán más exporta de todo el mundo, tan solo por detrás de China. Lo dicho, un gran activo político y también económico. Pero, sin embargo, en los últimos años todo esto se les ha complicado y mucho a los ayatolás, porque veréis, tras los ataques del 7 de octubre, el Israel de Benjamin Netanyahu ha ido, como todos sabéis y como os lo hemos contado mil veces, a por todas. ¿Qué os voy a decir? Bombardeos sobre Irán, golpes demoledores contra Hezbollah en Líbano, Hamas debilitada en Gaza y hasta Bashar al-Assad, el ex tirano sirio exiliado en plena Rusia. ¿Resultado? Sí, exactamente. El otrora pulpo iraní ha perdido muchos tentáculos, casi todos a excepción de unos pocos. Y como os digo, aquí es donde entra en juego nuestro protagonista de hoy, Irak. Y es que, a ver, puede que te sorprenda, pero ese Irak que estuvo durante años ocupado por Estados Unidos, se ha convertido, como os he dicho, en el último bastión de poder de los ayatolás en Oriente Medio. Y es que en este país Teherán controla decenas de milicias armadas y una red de influencia que llega hasta el mismísimo gobierno. Por supuesto, todas estas redes tienen un denominador común. Son chiíes, la misma rama del Islam que domina en Irán. Sin embargo, amigos, aquí viene la sorpresa. Y es que hace apenas unas semanas, cuando Israel lanzó su ofensiva masiva contra el país de los ayatolás, con decenas y decenas y decenas de cazas bombardeando día y noche, muchos de esos aviones cruzaron repetidamente el espacio aéreo iraquí para alcanzar sus objetivos. Y lo hicieron con total impunidad, porque ¿sabéis qué hicieron las fuerzas leales a Irán en Irak? Nada, absolutamente nada. Pero nada de nada, cero. En el momento de más tensión apenas lanzaron unos
pocos drones perdidos contra las fuerzas americanas en Irak a modo testimonial. Y digo perdidos porque las milicias proiraníes ni siquiera se atribuyeron los ataques. A ver quién era el guapo que se ponía esa bandera. Y vale, quizás no hubieran podido hacer mucho, pero la pasividad fue tan absolutamente flagrante que en Teherán ya se preguntan: ¿qué demonios pasa con nuestros aliados iraquíes? ¿Es que acaso hemos perdido sin darnos cuenta también nuestra influencia en este país? ¿No se supone que nosotros controlábamos el cotarro? Ojo con estas preguntas, porque la respuesta puede ser clave para el futuro de Oriente Medio, de Israel y ya puestos para el de toda la seguridad energética del mundo. Al fin y al cabo, no lo olvidéis, hablamos de la cuenca petrolera más importante de todo el planeta. Y precisamente por eso, a continuación, vamos a conocer exactamente qué poder tienen los ayatolás iraníes en Irak, dónde y cómo surge esta relación y por qué las milicias supuestamente proiraníes, como os decimos, no han movido un solo dedo en favor de Teherán en los últimos meses. Y amigos, ya os adelanto que muchas de las cosas que os vamos a contar os pueden sorprender y mucho, pero en cualquier caso os van a ayudar a entender qué demonios está pasando en esta conflictiva región del mundo. Pero antes, déjame hacerte otra pregunta. ¿Sabías que Europa se ha lanzado a fichar a los mejores científicos de Estados Unidos ahora que estos están peleados con Donald Trump? Pues bien, de esto es justo de lo que trata el último vídeo de Si lo hubiera sabido, el canal de información financiera de Mutuactivos con el que participamos. Y es que mientras Trump está recortando los fondos a las grandes universidades y poniendo mil y una trabas para las nuevas visas de estudiantes y de investigadores, la Unión Europea y muchos gobiernos del viejo continente se han lanzado a presentar planes millonarios para intentar arrebatarle los mejores cerebros al mismísimo tío Sam. Y la pregunta es, ¿podría ser esta la gran oportunidad para que Europa vuelva a competir en tecnología, ciencia y desarrollo? Sin duda, este puede ser un asunto clave para el futuro de todo el viejo continente, así que si quieres saber todos los detalles sobre el plan europeo para quedarse con el talento americano, suscríbete ya mismo a Si lo hubiera sabido y échale un vistazo al último vídeo que han publicado. Te dejo el enlace aquí abajo en la descripción. 100% recomendable para entender también otra historia importante que en este caso está ocurriendo más cerca de casa. Y ahora sí, sigamos con esta truculenta historia de intrigas y traiciones en Oriente Medio. Fuera de control. Bien, a ver, Irak es un auténtico hervidero de grupos armados que durante años los persas estaban convencidos de controlar férreamente, de controlar por completo. De hecho, las milicias proiraníes forman lo que en Teherán conocen como el Eje de la Resistencia, una red de guerrillas creadas, entrenadas y financiadas por la temida Fuerza Quds, las fuerzas de élite de la poderosa Guardia Revolucionaria Islámica. Entre las más importantes están, por ejemplo, Kataib Hezbollah, que es considerada el martillo iraní dentro de Irak, una organización que se ha atrevido incluso a lanzar cohetes contra las bases de Estados Unidos. O también tenemos a Saif al-Haq, con miles de combatientes y una enorme influencia política en la propia Bagdad. O incluso también tenemos a las brigadas Badr, veteranas desde los años 80 y que están prácticamente incrustadas en el propio aparato de seguridad del gobierno iraquí. Y esto, amigos, solo por mencionar 3 casos, porque lo cierto es que hay hasta más de 60 de estos grupos donde no solo encontramos milicias, sino también partidos políticos, lobbies, mafias de contrabando, vamos, todo un repertorio construido durante años por las fuerzas Quds iraníes en sur iraquí precisamente con el objetivo de controlar el país. Pero, un momento. Dicho esto, igual alguno os estáis haciendo una pregunta. ¿Qué demonios son eso de las fuerzas Quds que ya he mencionado 2 veces? Pues a ver, que esto es importante. Se trata de la élite de las élites dentro de Irán. Es una unidad de operaciones especiales de la Guardia Revolucionaria que se encarga de las misiones más delicadas fuera de sus fronteras. Hablamos de espionaje, sabotaje, entrenamiento de milicias extranjeras, lo que haga falta. Para que os hagáis una idea, si la Guardia Revolucionaria es el ejército paralelo del régimen iraní bajo el mando directo de los ayatolás, la Fuerza Quds es su brazo invisible en el extranjero. Fueron ellos quienes convirtieron a Hezbollah en una máquina de guerra en Líbano, quienes financiaron y armaron a milicias en Siria, Irak y Yemen, y quienes han tejido toda esa red que Irán llama el Eje de la Resistencia. En resumen, la Fuerza Quds es la mano negra de los ayatolás, y su influencia, tal y como vamos a ver, no es precisamente pequeña. Pero el caso, volviendo a Irak, es que desde el año 2014 muchas de las milicias proiraníes fueron integradas formalmente en las Fuerzas de Movilización Popular, una organización paraguas que fue constituida por el mismísimo Parlamento iraquí para combatir al Estado Islámico. ¿El resultado? Pues que en la práctica Irán controla organizaciones que sobre el papel son parte de las fuerzas de seguridad oficiales de Irak, y eso evidentemente les da un control enorme sobre el país. Pero amigos,
aquí viene el giro inesperado que no han visto en Teherán. Y es que estos grupos se están convirtiendo también en el mejor ejemplo de la cada vez mayor desafección que en el país está creciendo hacia Irán, sobre todo entre los iraquíes más jóvenes. Y la prueba más clara llegó, como os decíamos antes, con la total inacción durante la guerra de los 12 días entre Israel e Irán que vivimos hace apenas un mes. Y claro, aquí surge una pregunta clave. ¿Por qué? ¿Acaso Irán ha perdido silenciosamente su poder en Irak? ¿Es este el último gran golpe para el poder de los ayatolás en Oriente Medio? Pues, a ver, la respuesta, amigos, en este caso no es tan sencilla. Es un poquito más complicada. Y es que para entender toda esta historia hay que viajar al año 2003. Veréis, ese año Estados Unidos derrocó a Saddam Hussein, un dictador que era ferozmente anti-iraní. Y claro, como os decía antes, los ayatolás no tardaron en lanzarse a colonizar política y económicamente su nuevo vecino. ¿Por qué tanto interés? Muy simple. Las sanciones internacionales por su programa nuclear habían dejado a Irán sin oxígeno económico, así que necesitaban un puente para esquivar las restricciones. Y amigos, para ese objetivo, Irak era simple y llanamente perfecto. Por ejemplo, durante años, Teherán ha estado manipulando las subastas diarias de dólares del Banco Central iraquí para conseguir las divisas extranjeras que necesitaba y financiar con ellas sus importaciones. Una operativa que funcionó ni más ni menos que hasta el año 2023, cuando Washington metió a varios bancos iraquíes en su lista negra precisamente por servir de lavadora financiera para el régimen de los ayatolás. Pero este no es el único ejemplo que podemos encontrar, ni de broma. Irak se ha convertido también en un mercado vital para las exportaciones iraníes. Hablamos de electricidad, gas, bienes de consumo. Teherán incluso presiona directamente a ministerios iraquíes para que prioricen productos de Irán frente a los de otros países. De hecho, en cierto modo, esto resume muy bien cuál es la situación ahora mismo en el país. Fijaos. Si los estadounidenses ocuparon Irak militarmente, Irán lo ha hecho económicamente. Incluso con el tiempo, las milicias chiíes también se han convertido en actores clave del propio gobierno, asegurando contratos con el Estado y embolsándose, ojo, más de 2.000 millones de dólares cada año. Porque amigos, estas milicias ya no son solo simples grupos armados, ni de broma. Son auténticos conglomerados, operan redes comerciales, contrabando, negocios inmobiliarios e industrias de todo tipo. En pocas palabras, que controlan, siguiendo exactamente el mismo esquema de la Guardia Revolucionaria en Irán, una parte cada vez mayor de la economía iraquí. De hecho, nunca antes habían tenido tanto poder económico como tienen ahora. ¿El problema? Pues aquí está la clave, y es que los líderes de estas milicias no son precisamente kamikazes. Esta propia evolución ha cambiado por completo sus incentivos. Ahora saben perfectamente que si se vuelven demasiado agresivos contra Estados Unidos o contra Israel, pueden acabar exactamente igual que Hezbollah, descabezados, arruinados e incluso muertos. Y claro, podéis creerme, lo último que quieren ahora estos señores es perder todo lo que han amasado durante años de grandes negocios. Porque sí, creo que cuando uno descubre lo rentable que es ser un proxy iraní sin mojarse el culo, cuesta mucho volver a las trincheras. Estos grupos se han integrado tanto en el Estado iraquí de una forma u otra, ya sea a través de negocios o de la política. ¿Por qué renunciarían a ello? Estos grupos permanecerán quietos mientras puedan. Sí, por contradictorio que suene, haber enriquecido demasiado a los líderes de las milicias proiraníes ha acabado alejándolos de Teherán justo cuando los ayatolás más los necesitaban, especialmente tras la eliminación de Soleimani. Y es que, a ver, seguro que ese apellido os suena a todos. Soleimani era el cerebro de las fuerzas Quds hasta que un dron de Estados Unidos, bajo las órdenes de Trump, lo mandó derechito al paraíso. Y esto fue todo un punto de inflexión porque, amigos, Soleimani no solo coordinaba la influencia exterior de Irán, también mantenía a raya a todas las facciones iraquíes gracias a su carisma, su red de contactos y su mano dura. Y claro, la cuestión es que desde que desapareció, la influencia iraní en Irak no ha dejado de caer. Su sucesor, Esmail Qaani, no ha estado a la altura. No ha tenido ni el carisma, ni el respeto, ni los hilos personales que tenía y tejía constantemente Soleimani. Y claro, sumadle esto a lo que os decía hace un momento, de unas milicias cada vez más ricas y con mucho que perder si se ven arrastradas a una guerra abierta contra Estados Unidos o Israel, y creo que tenéis la respuesta a la mayoría de las preguntas que nos formulábamos al principio de este vídeo. Blanco y en botella. Pero ojo, porque nos falta un último ingrediente: la calle. Y es que, veréis, la sociedad iraquí es cada vez más joven. Y lo cierto es que está cada vez más harta. Fijaos, en las protestas masivas de 2019, los iraquíes señalaron directamente a Irán como el padrino de un sistema corrupto y sectario. Incluso llegaron a incendiar consulados iraníes en Nayaf y Karbala. La respuesta de las milicias: más de 600 muertos. Pero claro, aquella masacre no hizo precisamente que Irán ganara simpatías en las calles. Así que desde entonces la estrategia de estas organizaciones ha sido clara y totalmente diferente: mantener un perfil bajo y evitar confrontaciones directas
aunque eso reviente los planes de Teherán. Y sí, lo sé, al final todo esto resulta un poco paradójico, ¿no os parece? A ver, Irán promovió estas milicias, las entrenó, las financió y las hizo más fuertes que nunca. Y por eso mismo ahora son de menos utilidad que nunca para sus propios padrinos. En fin, mala suerte, Jamenei. Son las cosas de tener aliados con demasiados ceros en su cuenta corriente. Ahora bien, que tampoco nadie se llame a engaño. En Teherán no están de brazos cruzados viendo cómo sus antiguos títeres les dan la espalda. ¡Para nada! En Teherán lo tienen muy claro, un Irak demasiado alineado con Occidente es todo un peligro para ellos. ¿Por qué? Pues porque abre la puerta a que los yanquis utilicen su territorio para lanzar ataques directos contra Irán. Y porque al mismo tiempo reduce su capacidad de disuasión y les amenaza con golpearles económicamente muy duro si un buen día Irak decide cerrar la frontera. Así que, por supuesto, los ayatolás han movido ficha. Y en esta ocasión han optado por un doble juego. Por un lado, están fomentando la desestabilización para demostrar que Washington es incapaz de imponer orden alguno. Pero por otra parte, pese a todo, siguen apoyando a los líderes chiíes locales que en teoría ofrecen algo de seguridad en las calles y que la gente entiende que están directamente relacionados, como no, con el régimen de los ayatolás. Pero, en fin, sea como sea, la cosa pinta fea. Pero ¿por qué digo que pinta fea? ¿Cómo se estructura realmente el poder de Irán en el país y hasta dónde llega este? ¿Qué dice Estados Unidos de todo esto? Pues amigos, amigas, eso es exactamente lo que ahora mismo vamos a ver. Atentos. Una simbiosis dañina. Bien, como os decía antes, Irán ha tejido en Irak una enorme red económica, convirtiendo a Bagdad durante años en una auténtica plataforma de lavado de dinero. Pero ojo, porque ese vínculo financiero se apoya en algo mucho más profundo, el respaldo político y paramilitar del que también os hemos hablado. Y es que, veréis, muchos siguen creyendo que Irak es poco más que una muleta de Estados Unidos desde la invasión de 2003. Pero lo cierto es que basta con mirar el mapa real de poder en Bagdad para darse cuenta de que la historia es totalmente distinta. Fijaos. En 2014, Oriente Medio entró en llamas, el Estado Islámico se levantó contra todos, puso en jaque a la región y sumió a Irak en una espiral de violencia simple y llanamente brutal. Mosul cayó y durante semanas parecía que el país entero podía convertirse en un estado fallido de un momento a otro. De hecho, el débil ejército iraquí se derrumbó como un castillo de naipes y entonces el gobierno no tuvo más remedio que echar mano de las fuerzas de movilización popular. Sí, de esas mismas milicias de las que os hemos hablado al comienzo de este vídeo. Tejieron de esta forma una coalición formada por más de 60 facciones y unos 130.000 combatientes. Y ojo, porque fueron ellos quienes, con ayuda de los ataques occidentales, frenaron al ISIS. Ellos fueron quienes lucharon barrio por barrio para recuperar territorio. Pero claro, también eran ellos quienes respondían directamente ante los ayatolás de Teherán. De esta forma, amigos, bajo la bandera de la lucha contra el terrorismo, Irán aprovechó el caos para coser y apretar sus hilos de poder. Y lo más inquietante es que a día de hoy esas costuras siguen estando ahí. Pero claro, como os he dicho, las cosas ya no son igual que antes. Veréis, las fuerzas de movilización popular siguen operativas en Irak. En teoría, colaboran con el gobierno central para garantizar la seguridad en el país. El problema es que, como os digo, están infiltradas hasta la médula por los ayatolás de Teherán. Y ojo, porque la infiltración iraní no se queda solo en el terreno paramilitar. No, ni muchísimo menos. Aquí entra en juego una forma clásica en los países árabes más inestables. Estoy hablando de partidos políticos con brazos armados y brazos armados con partidos políticos. ¿Queréis un ejemplo? Pues fijaos, en muchos distritos del interior de Irak, las fuerzas de movilización popular han consolidado su poder local creando partidos políticos con decenas de escaños en el parlamento. De este modo, a los lazos económicos entre Teherán y Bagdad se suman partidos respaldados directamente por Irán que, para colmo, están metidos de lleno en la coalición de gobierno iraquí. Y uno de los más importantes es la Alianza Fatah, un grupo que en su mejor momento llegó a tener cerca de 50 escaños, aunque, bueno, en las últimas elecciones de 2021 perdieron más de la mitad. El caso es que este grupo ha controlado ministerios clave como el del Interior, el de Comunicaciones o el de Transporte en distintos gobiernos. Es un partido político, pero su brazo armado, por supuesto, forma parte también de las fuerzas de movilización popular y sigue recibiendo dinero y entrenamiento de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Y la verdad es que, de hecho, ante los micrófonos, pues nunca pierden ocasión de declararse resistencia islámica frente a Occidente. Al menos lo hacen de boquilla. Y amigos, no están solos. Otro ejemplo es la conocida como Coalición del Estado de Derecho, con más de 30 escaños y carteras tan estratégicas como la de petróleo. Y ya os digo yo que en un país como Irak, el Ministerio del Petróleo cuenta y mucho. Y ojo, porque pese a ello, esta coalición también está alineada con el eje de resistencia iraní y sus milicias en Irak y fuera de Irak. Vamos, en otras palabras, que la propia coalición de gobierno iraquí incluya partidos con brazos armados y vínculos directos con Teherán.
Así que sí, podemos decir que partidos, milicias, contratos y ministerios forman toda una enorme red de favores que sigue atando a Irak a la voluntad de los ayatolás. Claro que un momento, porque esto no ocurre en todo el país. La vida en las villas y localidades del interior de Irak tienen poco que ver con la dinámica de Bagdad, donde los partidos, digamos, institucionales son los que realmente cortan el bacalao. Al fin y al cabo es allí donde se toman las grandes decisiones. Y amigos, amigas, es aquí donde entra en escena el actual primer ministro iraquí, Mohammed Si al-Sudani, el gran equilibrista del país. Porque, veréis, al-Sudani encarna la facción chií que rechaza tanto la fragmentación del país como la intervención extranjera. Ojo, ya proceda esta de Washington o de Teherán. Pero claro, el problema está en que el sistema parlamentario le obliga al primer ministro a tragar alianzas incómodas para mantener la mayoría. El resultado, los partidos institucionales terminan pactando con formaciones proiraníes y sus brazos armados. Y eso pues se traduce en todo lo que os estamos contando en este vídeo, un gran control político por parte de Teherán, al menos por ahora. Y digo por ahora porque las cosas podrían estar a punto de cambiar, pero antes de ver ese punto hay una pregunta que puede que muchos os estéis haciendo. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? ¿Es que no hacen nada contra esta influencia iraní? Pues amigos, la verdad es que hace muy poco. La debilidad de Bagdad frente al Estado Islámico dejó claro que mantener al gobierno iraquí en pie era una prioridad, incluso si eso implicaba tolerar un poco de salsa iraní en el menú. Y es que, a ver, a muchos se nos olvida, pero el ISIS puso a todo el mundo en jaque y esta fue la salida más fácil para todos. Así que Washington terminó aceptando el despliegue de las fuerzas de movilización popular, esas mismas que más tarde llegaron incluso a atacar las bases del propio tío Sam a través de grupos como Kataib Hezbollah. Sí, así son las cosas, un equilibrio muy delicado. Sea como sea, amigos, este péndulo entre Washington y Teherán ha dado cierta estabilidad a la política de Irak. Y eso es lo que explica que hoy en este país operen decenas de grupos pro-Irán y a la vez haya bases de Estados Unidos en el terreno. Todo a unos pocos kilómetros de distancia. Y oye, a ver, dentro de lo que cabe, pues la cosa no ha salido tan mal. El problema es que este equilibrio ha dejado al gobierno en un fuego cruzado, sin margen para grandes reformas ni para sacar al país del atasco institucional en el que llevan sumergidos muchísimos años. Sin embargo, como os he dicho hace un momento, esto podría estar a punto de cambiar. Y es que la debilidad reciente de Irán en Gaza, Líbano y Siria empieza a notarse también en el propio Irak. Y amigos, si Irak deja de ser un bastión de los ayatolás, lo que viene podría ser la madre de todas las batallas para la potencia persa. Atentos, porque lo que vamos a ver a continuación es la clave de todo este vídeo. ¿El último tentáculo? A ver, ¿cómo decirlo? Los últimos años han sido, sin exagerar, toda una pesadilla para los ayatolás. Hezbollah y Hamas prácticamente diezmadas. En el Líbano, sin ir más lejos, el gobierno disfruta hoy del mayor margen de maniobra política y militar en décadas, gracias precisamente al desplome del poder de Hezbollah. En Gaza, las cosas pintan francamente mal para los aliados de Teherán. Y en Siria, la caída definitiva del Assad sacó a Damasco del tablero de juego. Y ahora, en medio de ese retroceso general, todos saben cuál es la próxima etapa en la retirada de los ayatolás, la República de Irak. Y ojo, porque en Bagdad ya hay quien huele sangre y más de uno empieza a ver en la debilidad iraní toda una oportunidad que no piensa desaprovechar. Teherán alarmado por la posibilidad de que Bagdad se aleje de la influencia de Irán. Altos funcionarios iraníes se están tomando muy en serio la posibilidad de un retroceso decisivo de su autoridad en Irak, un resultado determinado por el debilitamiento generalizado del eje regional de Irán. Ahora bien, mucha atención porque justo en este punto del partido se asoman las elecciones iraquíes, y esta vez no serán unas simples elecciones simbólicas para reafirmar el poder chií, ni de broma. A finales de este año está prevista la renovación del Consejo de Representantes y con ello la elección de un nuevo primer ministro. Pues bien, hoy por hoy todo apunta a una ruptura completamente irreparable dentro del oficialismo. Por un lado, los que apoyan la reelección de Mohammed al-Sudani, que promete mayor autonomía respecto a Irán. Y por el otro lado, los que buscan volver a colocar al muy pro-iraní Nuri al-Maliki en el cargo o algún personaje afín. Y amigos, al-Sudani ya ha dejado claro cuáles son sus intenciones. Quiere recortar el poder de las fuerzas de movilización popular para devolver más control al gobierno central. Vamos, que se acabaron las milicias. ¿Y quién creéis que está detrás presionando para que esto ocurra? Exacto, el tío Sam. Estados Unidos intensifica sus esfuerzos para bloquear la financiación de las fuerzas de movilización popular de Irak. La administración Trump está siguiendo de cerca los acontecimientos y acusa abiertamente a Bagdad de ser un títere de Irán, controlado política, militar y económicamente por Teherán. Desde hace semanas, buena parte de las sanciones de Estados Unidos contra las redes económicas de Irán apuntan directamente a sus milicias. Y hace tan solo unos pocos días, al-Sudani anunció oficialmente que buscará la reelección y dejó unas cuantas perlitas sobre la mesa, fijaos.
Tras la victoria sobre ISIS, es necesario reorganizar la seguridad y la reforma institucional. No aceptaremos la presencia de armas fuera del marco de las instituciones estatales. Además, a estas declaraciones se suman varios acuerdos que el gobierno iraquí ha firmado con Estados Unidos recientemente, especialmente en materia energética. Por ejemplo, al-Sudani ya ha garantizado concesiones petroleras y programas de cooperación con empresas de Estados Unidos, incluso anteponiéndolas por delante de las chinas. Y claro, este acercamiento, sumado a su intención de recortar el poder de las fuerzas de movilización popular, ya le está costando muy caro. Ataques con drones a campos petrolíferos en la región kurda de Irak paralizan las instalaciones. A principios de este mes, el gobierno regional kurdo acusó a las Fuerzas de Movilización Popular, una coalición de milicias aliadas de Irán que oficialmente están bajo el control del ejército iraquí, de llevar a cabo ataques con drones. A ver, aunque nadie ha declarado ser los responsables de estos ataques, todos miran a las facciones proiraníes como las únicas responsables posibles. De hecho, han estado varios días seguidos bombardeando campos petrolíferos en el Kurdistán iraquí que han reducido la producción en alrededor de 150.000 barriles de crudo por día. Y ojo, porque 150.000 de los 500.000 que se producen en esa región es un porcentaje bastante grande. Ahora bien, ¿para qué demonios hacen esto? Pues a ver, lógicamente muchos piensan que estos ataques contra el motor económico de Irán, es decir, contra el petróleo, sirven para avisar al gobierno de que no se pase de listo. Pero, claro, aquí surge el gran dilema de Teherán. Si presionan demasiado, eso puede servir solo para alimentar el creciente nacionalismo iraquí que hoy encarna al-Sudani. Pero si no mueven ficha, Irak podría atreverse a buscar mucha más autonomía. Así que estamos ante un auténtico callejón sin salida, como ya vimos en Líbano, Siria o Gaza. Todo un quebradero de cabeza para los gerifaltes iraníes. Ahora bien, un momento, porque tampoco nos conviene pecar de optimistas. Desmovilizar a las fuerzas de movilización popular y desarticular la influencia política y económica de los ayatolás en Irak es casi una tarea bíblica. Porque, para entendernos, estamos hablando de atar en corto a más de 130.000 combatientes repartidos en 60 grupos, además de partidos, gobernadores y alcaldes leales al país vecino. Pensar que eso se logrará sin violencia y de la noche a la mañana, pues no sé, parece pura fantasía. ¿Qué queréis que os diga? Basta con mirar a Siria para darse cuenta de ello. Y ojo, porque allí las milicias ni siquiera están tan fragmentadas como lo están dentro de Irak. Pero sea como sea, incluso con estas, lo cierto es que Bagdad tiene ahora una oportunidad histórica para sacudirse de una vez por todas la tutela de los ayatolás. Lo que ocurra, por supuesto, dependerá del resultado de las elecciones de final de año y también de hasta dónde esté dispuesto a llegar Washington para garantizar cierta estabilidad. Porque nadie quiere que Irak vuelva al caos que permitió el auge del ISIS, y por eso en este río revuelto cada vez más iraquíes apuestan por lograr más autonomía y reconstruir por sí mismos su propio país. Claro que, amigos, solo el tiempo nos dirá si esto realmente marca el principio del fin del último gran tentáculo de los ayatolás. Las elecciones de final de año pueden tener una influencia enorme no solo sobre el futuro de este país, sino sobre el de todo Oriente Medio. En cualquier caso, esta es una historia que, por supuesto, seguiremos muy de cerca aquí en VisualPolitik, pero por ahora el turno es para ti. ¿Crees que podrá Irak desarmar a las fuerzas de movilización popular? ¿Podrá Estados Unidos ayudar a desarticular las redes económicas que Irán ha tejido dentro de Irak? ¿Podríamos estar ante la pérdida del último gran bastión del poder de los ayatolás en Oriente Medio? Pues bien, déjanos tus opiniones por aquí abajo en los comentarios y, como siempre os digo, abramos debate. Y por supuesto, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Y muy importante también, no olvidéis echarle un vistazo a Si lo hubiera sabido con el enlace que os dejo por aquí abajo en la descripción y en los comentarios. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, un abrazo fuerte y hasta la próxima.